siguiendo con ahora van a darse cuenta a dónde se ubica, digamos, esto de la limpieza y adquisición de los datos y por qué soy insistente con este punto. Voy a aclarar nuevamente, como pasa también en el mundo del software. En la práctica, ustedes cuando se vayan a trabajar decir, pero nunca hicimos, es que no hay como un sine qua non, o sea, no es que es una reglamentación, no es un manual de funciones y misiones, digamos, sino que vos sabés que esto es el buen camino, esto es lo que deberíamos hacer todo para llegar a un buen puerto. En la práctica se saltean un montón de pasos, se hacen un montón de cosas, como al sanfanchún diríamos. Lo mismo pasa con el software, pero para algo, o sea, alguien se puso a estudiar y creó estas directivas, estas líneas de trabajo, porque nos dimos, o sea, se dieron cuenta de que así se llegaba mejor a buen puerto, algo así. Bueno, esto es de limpieza y adquisición de los datos. ¿A qué se refiere? Es justamente más de lo que veníamos hablando de preparar los datos. Pero ahora van a ver que es como que engloba al análisis exploratorio. O sea, de alguna manera el análisis exploratorio queda dentro de este proceso de limpieza y adquisición. Adquisición nos referimos a adquirir, o sea, a obtener, a tener, tenerlo, o sea, apoderarnos de los datos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la limpieza y adquisición trata de justamente preparar los datos. ¿Para qué? O sea, todo esto es antes de analizarlo, todo esto es antes de ponernos a buscar, digamos, siempre recuerden que nos planteamos un problema o tenemos un planteamiento, algo que averiguar que nos solicitaron, hacer el análisis particular según algún tipo de variable, de parámetros que nos hayan pedido. Bueno, antes de eso, cuando vos recién te dan los datos, se recomiendan todas estas cositas. Vos decís, ¿cuándo se hace? Se hace siempre, pero obviamente cuando vos tenés miles de millones de datos, como es en el caso de la minería de datos, en el caso de Big Data, obviamente que se recomienda porque vas a llegar a mucho mejor puerto cuando tenés pocos datos. Por ejemplo, manejábamos pocos datos cuando hablábamos de conceptos del año pasado en herramientas. Y sí, también, obviamente que todos estos pasos se hacen, pero no te das ni cuenta, digamos, porque es sencillo, son pocos datos. Pero cuando tenés miles de millones de datos, obviamente que se recomienda porque eso, para limpiarlo, porque si no se disparan las anomalías y todo eso. Bueno, entonces, volvemos. ¿A qué se refiere con esto de la limpieza? Justamente es preparar los datos, limpiarlos antes de procesarlos, antes de analizarlos. Recuerden de que, como siempre les destaco yo, que o sea, todo lo que ustedes fueron viendo, por ejemplo, no sé, en aprendizaje automático, por ejemplo, ahora en minería, cuando hablamos de minería, somos conscientes de que ya no trabajamos con sencillas tablas de Excel, o sea, son servidores enteros de datos. Entonces, al ser esa magnitud de datos, se recomienda esto de limpiarlo, y aparte siempre es muy probable, y para eso se crearon los algoritmos de Marshall Lane. ¿Por qué me habla? ¿Quién me habla? Ah, vino Juan. Bien. ¿Para qué se crearon? Para eso, porque hay, como siempre les digo, es sencillo la funcionalidad que cumplen en nuestra vida de analistas de datos, de científicos de datos. Nosotros vamos a tener todos nuestros datos, una vez que sabemos lo que queremos y qué queremos hacer con esos datos y cómo vamos a trabajarlos. Hay ciertas tareas que las podemos aplicarle un modelo y que trabaje solo, y nosotros nos seguimos dedicando a tareas más importantes. Porque como aprendió a hacer esas cosas, va a hacer solo. Pero para eso yo no le puedo tirar cualquier cosa a ese método, a ese modelo.
Sí o sí tiene que estar bien limpito, bien preparado todos los datos, porque si no, verdaderamente tiran resultados descabellados y no me va a servir, digamos. Primero que no me van a contratar más y segundo que a los dueños, digamos, van a hacer una inversión al divino botón. Bueno, entonces, dicen que, bueno, ahí aclara justamente que puede ser que no sea una de las tareas más importantes o valoradas o que no se le dé justamente eso, el valor que significa, porque hay veces que sin querer lo haces y otras veces porque en realidad no, nadie respeta todo este proceso, digo. En la práctica es como en el software también, qué sé yo, cuando decíamos que íbamos a tener un DBA, o sea, un administrador de bases de datos, después otro que iba, no sé, un analista funcional, no sé, y así que cada una de las, un desarrollador crudo, así, picador de código. Mentira, cuando te vas a la práctica vos tenés que hacer todo, incluso poner el café y todo porque te van a pedir. Y es más, cuando te estás yendo, por favor, saca la basura y dejarla afuera, o sea, así es. Bueno, lo mismo pasa en esto, o sea, te van a contar de que tendríamos que hacer todas estas cosas, pero después cuando ustedes, o sea, no se enojen conmigo cuando se vayan a la práctica, si no ven sine qua non, o sea, tal cual los pasos estos. Si, yo la recomendación que les doy, trabajen de esta manera, porque se ahorran un montón de cosas. Bueno, entonces, ¿de qué se trata justamente? De validar, limpiar, procesar, para que la eficiencia y también para que lo que nos arroja, o sea, lo que nos podemos obtener de esos datos sea lo más preciso y significativo posible. Y mucho más aplicable cualquier modelo sobre esos datos, porque están limpios, digamos. Bueno, entonces, ahí se pregunta, digamos, ¿por qué es importante esto? Y justamente porque cuando yo le tire lo que analicé, lo que después de mi trabajo, le brinde a los dueños, a los jefes, a los líderes, ellos van a ver lo que yo les di. Y si yo no hice bien, cuidadosamente mi trabajo, y entre eso está limpiarlo y dejarlo lo más eficiente posible, por ahí le arrojo cualquier cosa y si ellos no se dan cuenta, pueden hacer caso justamente a mi análisis y capaz que le hago perder millones de pesos, digamos. O sea que tengo que tener bastante cuidado. Bueno, recuerden que todo lo que nosotros hacemos, a nosotros no podemos matar a una persona, digamos, porque, bueno, o no, o en teoría no podríamos, porque eso, o sea, no somos médicos, pero sí le podemos fundir a cualquiera, digamos, si no hacemos bien las cosas. Porque ponerle sí, por acá es, y en realidad le está tirando al fracaso de su vida. Bueno, eh, entonces, ¿en qué consiste? O sea, ¿dónde hace foco esto para que sea exitosa luego el análisis? Los datos, una vez limpio y todo, deberían mostrarse accesibles. ¿Qué pasa? O sea, cualquier persona con las habilidades suficientes debe ser capaz de poder acceder a esos datos. O sea, se recomienda cuando se trabaja, porque también pasa y ha pasado, que en el desarrollo del software el desarrollador se llevaba el código y chao. O borraba parte del código, o no tenía un manual, no llevaba un manual. Bueno, ahora hay automatizados ya, pero en las viejas, o Aníbal se va a reír, pero antes se escribían prácticamente a mano los manuales, digamos, o en un Word. Eh, pero sí, o sea, siempre se recomienda. Hoy en día ya está totalmente automatizado toda la parte del registro, digamos, del diccionario de datos, todo eso. Pero sí, lo mismo pasa acá, digamos. La idea es que si trabajás, pues, si vos estás en tu propia empresa o algo, bueno, pero si vos, lo que ustedes tienen que pensar es que el día de mañana podemos renunciar o no estar más en la empresa y tendría que seguir siendo funcional, ¿no es cierto? O sea, ellos deberían poder seguir trabajando. Hago paréntesis con esto.
Fíjense, les comenté el muchacho este que era desarrollador, se fue a trabajar en esta oferta laboral, en la misma no es la misma, digamos en lo que, en el mismo lugar, porque es de Facor. Eh, Esta oferta que les pasé es de Facor. Bueno, y él acá dejó un par de proyectos en los que él estaba y no hay nadie que lo sepa hacer porque no hay otro desarrollador o otro que haga, que trabaje en su lenguaje y quedó todo colgado. O sea, eso no debe pasar, eso no debería pasar. Los datos deben quedar accesibles para que cualquier otra persona, o sea, cualquiera es reemplazable y cualquier cosa nos puede pasar. O por voluntad propia, o por voluntad de Dios, podemos no estar más. Y los datos deberían, o sea, eso habla bien de una buena preparación de los datos. O sea, pues sí, pero ¿qué tiene que ver si eso sí es preparación de los datos? Porque vos los dejaron los datos limpios, listos ahí, y cualquiera puede venir a usarlos. Transparencia. ¿Qué quiere decir? Que también pueden mandar en cualquier momento a auditar mis datos o mi trabajo y que debería estar todo bien, o sea, no debería tener nada raro, digamos. Y aparte tener en cuenta de que el tema este de la limpieza, del análisis exploratorio también, como lo habíamos dicho, es una tarea iterativa. Eso ténganlo presente siempre. No es que uno hace, limpia, listo, deja. Mientras que lo está limpiando y todo, podés volver a empezar, volver al punto anterior, replantearte. Hoy muchas veces, como siempre les dije, lo que se tiende a hacer, les decía el año pasado cuando hacíamos gestión, se tiende a hacer, sobre todo cuando se trabaja en proyectos, de que te estás yendo de foco, o sea, te vas por las ramas, se te va de la línea de lo que estás necesitando y si no te das cuenta, bueno, seguís. Y si te das cuenta, tenés que volver para atrás y rever, bueno. Muchas veces cuando estamos limpiando los datos, porque al limpiar los datos, aparte de sacar cosas sucias, anómalas, no sé, datos repetidos, todas esas cosas que nos pueden ser cosas raras, digamos que nos pueden disparar un modelo, por ejemplo. Disparar un modelo quiere decir que el modelo cuando termina, cuando tira su proceso, de cualquier cosa como resultado. Eh, bueno, puede ser que lo que hacemos es todo, bueno, eso vamos a ver ahora, vamos eliminando datos que eso no vamos a necesitar con esas variables, ponerle no vamos a trabajar. ¿Qué pasa si nosotros nos estamos yendo de la idea, de la perspectiva, de lo que necesitamos y empezamos a eliminar variables que sí íbamos a necesitar, pero lo que nos estábamos yendo para cualquier lado éramos nosotros? O sea, tengan presente eso, nunca irse del planteamiento del problema inicial. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi objetivo? Bueno, y ahí dice, fíjense que esta parte de la preparación de los datos puede consumir hasta el 80% de lo que es cualquier proyecto. Fíjense en este cuadrito, ahí es donde está lo que le decía que, de qué se trata. Primero, se preparan los datos, se exploran es EDA, o sea, lo que estábamos viendo. La exploración de los datos se limpian, se transforman y después se empiezan a trabajar. Como les digo, todo esto es antes de empezar a analizar crudamente o sea, estamos limpiando, preparando y aunque ustedes, como dice ahí, no crean, es un trabajo bastante, o sea, sí lo hacemos bien, si no, no va a faltar el que agarra los datos y se pone a analizarlos, pero recuerden que nosotros estamos hablando de términos de minería de datos. Minería es eso, o sea, por eso le pusieron ese nombre, porque es por la eso, o sea, bueno, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de saber. Pero ¿qué se saca no sé, de una mina de carbón? No es incalculable la cantidad de carbón, ponerle que podés sacar o no sé, eh, acá las canteras de que medio pueblo quedó abajo, o sea, hay como unas piletas ahí en la entrada acá entre las Cuatro Bocas esa y Mercedes. Y bueno, y
nadie puede calcular, digamos, cuántas piedras van a sacar de ahí, las piedras lajas esas que sacan y explotan y explotan y explotan. Creo que ya pasaron hasta 3 empresas en esta cantidad de con no sé cuántos años que siguen trabajando sobre el mismo terreno y explotan y explotan y sacan. Es muchísimo el material que hay en datos como para no, o sea, no vas a poder trabajar si no limpias primero tus datos porque verdaderamente aparte no se olviden de que hoy en día, creo que más adelante habla, tenemos por todo lo que se nos presentó, ¿no es cierto? Los datos se obtienen de forma estructurada, o sea que voy a decir, bueno, de una base de datos, ¿verdad? Y de forma no estructurada, ya sea por una base de datos no relacional o por una base de datos o porque son datos, por ejemplo, no sé, escarpearon páginas web y bueno, y trae todo, trae lo bueno y lo malo. Bueno, ahí está donde está todos estos pasos a seguir. Bueno, y ahí comenta, justamente, primero adquirimos los datos, o sea, que quiere decir cuáles son los pasos, eso, obtenerlos, tenerlos, digamos, nos apoderamos de los datos. Eh, Obviamente siempre creemos que las fuentes son buenas, digamos, o sea, que no nos están jodiendo, digamos, con la fuente. Después, bueno, hacemos la exploración de los datos, que eso estuvimos viendo, en la parte del análisis, la distribución de cada variable, comprender bien de qué tratan esos datos, de qué trata cada variable, y después los empezamos a limpiar. Sacamos todo, o sea, se elimina literalmente todo lo de mala calidad. Como dice ahí, se corrigen imprecisiones, eh, datos innecesarios, como le decía hoy. Bueno, y después se empiezan a transformar justamente para poder después luego aplicarle algún tipo de modelo. Porque siempre que hay minería, normalmente, o sea, cuando hablamos de esa magnitud de datos, esa cantidad de datos, sí, casi siempre, no digo que no, que por ahí no amerita ningún modelo, pero sí, porque no, aparte no te dan el tiempo ni la vida, digamos, para estar trabajando sobre cantidad de datos, digamos. Em, bueno, ahí más o menos que cuenta. Bueno, lo más de lo que le estaba contando, que no es un proceso lineal, sino que puede ser iterativo, volver a empezar, rever, repasar. Los datos pueden cambiar también en algún momento. Eh, y bueno, todo justamente para, obviamente, tener mejores perspectivas de lo que estamos buscando. Después también, bueno, vuelve a ser insistente con que puede ser un proceso lento, iterativo y repetitivo. O sea que no es, no hay que desesperarse, digamos, pero es necesario hacerlo y en la práctica obviamente que vas más rápido. Si conoces las herramientas a aplicar, por eso es que estuvimos viendo todo como que es EDA, digamos, que es esa parte, digamos, que está buena, porque ahí con todo lo que sea gráfico y todo podés ya ir detectando datos sucios y limpiando. Y bueno, y como les volvía, o sea, más de lo que les estaba comentando, que para qué preparamos, justamente porque casi siempre terminamos en la aplicación de esto, de un modelo del tipo, o sea, el aprendizaje automático, como dice ahí, es una rama de la inteligencia artificial y estos algoritmos justamente hacen que nos ayudan un montón cuando tenemos datos masivos. Pero de donde provengan, digamos, o sea, no importa, porque los modelos se aplican igual, tanto a datos estructurados como no estructurados. Para eso es que la inteligencia artificial creó estos modelos, o sea, fueron creando y los encuadraron dentro de esto. Eh, y bueno, y ahí comenta de que siempre terminamos, o sea, cuando hablamos de esta cantidad de datos, terminamos aplicando estos modelos y lo óptimo es que estén lo más limpios posible. Eh,
también comenta de que con el surgimiento de esto de Big Data y también de la computación en la nube, eh, la perspectiva esta de los datos cambió, pero obviamente no, dice que no es suficiente por ahí con la creación o con la aplicación de un modelo de aprendizaje automático. Justamente porque si no están, si no hay, si hay anomalías, datos faltantes, eh, va a dar muchas imprecisiones el modelo, eso es lo que va a arrojar. Bueno, y ahí hace ese me pareció interesante porque una amiga de ustedes dice que una encuesta de Anaconda eh, dice que los científicos de datos dedican el 45% de su tiempo, digamos, a esta tarea de la preparación, de la preparación de la limpieza de los datos, incluida desde la carga, o sea, desde la adquisición de los datos hasta que estén totalmente limpios y preparados. Entonces me pareció, o sea, que como la nombraban a su amiga. Bueno, y ahí comenta esto de que, como recién les nombraba, hoy en día muchas empresas o algo optan por, como obviamente porque es tanta la magnitud, digamos, que entonces hacen uso de los datos en la nube. Bueno, y comenta más adelante, pues me está asustando el tiempo, de que existen como dos técnicas, digamos. Cuando vos optás por la preparación de guardar, digamos, datos en la nube, la preparación de datos para la nube, podés guardarlos de dos maneras diferentes. Lo que sean los almacenes de datos en la nube o los lagos de datos. Los almacenes de datos serían son datos preparados, digamos, bien procesados, bien limpitos, filtrados, todos listos, digamos, que si bien pueden ser utilizados infinitamente, como dice ahí, pero hay que tener cuidado, porque también sin querer y siempre pasa que están todos limpios, preparados, y cuando se los va utilizando, por ahí, como depende de lo que estamos buscando, depende del proyecto o el planteamiento que tenemos, podemos, por ejemplo, eliminar datos o algo porque no, en este proceso, en lo que nosotros estamos buscando, no lo necesitamos. Entonces, como que al final están todos limpios, preparados, listos para ser utilizados una y otra vez, pero si no se tienen los cuidados precisos, por ahí al final no son los datos originales limpios, listos y preparados. A eso es lo que va. Y en el caso de los lagos de datos en la nube, es otra opción, digamos, que pueden tener, digamos, las empresas de cómo guardar estos datos. Depende de lo que uno quiere, no quiere decir que puedes optar por, o sea, puedes optar por una, por dos, o depende de los datos, puedes tener las dos técnicas implementadas en la nube, depende de cuánto espacio tener en la nube a disposición para guardar datos, ¿no es cierto? No se olviden que tiene su costo. Los lagos serían agarrar los datos así como me los dieron, y serían, como dice ahí, grandes repositorios de datos, todos sucios sin procesar, y cada vez que necesitamos sacamos lo que necesitamos, limpiamos aparte, guardamos aparte, o sea, es como que están siempre ahí. Es eso, un repositorio de datos, todos mugrientos, almacenados, pero por ahí, como siempre están ahí al 100%, se disminuye, digamos, por ahí el riesgo de, de eliminar datos, digamos, como en el otro caso, que al ir trabajándolos y todo, como están, es como que te envician, digamos, porque está todo muy, muy limpito. Todo depende del proyecto en el que estamos trabajando y qué tipo de datos son los que están usando. Bueno, bueno, ahí más de lo mismo, habla
el aprendizaje automático, de la importancia que tiene el limpiar, y la capacidad esta de que nos brinda al tener todo limpio y listo y sin anomalías, sin nada, la ventaja que tenemos de automatizar procesos nos ahorra muchísimo tiempo, digamos, porque entonces, como siempre les dije, vos ponés a trabajar aplicando un modelo y además lo bueno es que, creo que más adelante lo dice, vos podés a trabajar y vos podés dedicarte a otras tareas, digamos, mientras tanto. Y también lo bueno que tiene esto de poder tanto automatizar como de limpiar y tener bien preparados los datos, es que entonces vos, porque por ahí uno no es, como que no sabe evaluar justamente el valor que tiene su trabajo. Entonces es como que el valor del trabajo del científico de datos siempre se basa y se fija de acuerdo a la tarea, o sea, si es muy difícil o no hacer ese análisis. Y nunca se tiene en cuenta toda la parte previa de la limpieza. Si vos adquiriste datos muy sucios, donde tuviste un tiempo considerable de trabajo, de preparación, de limpieza, de curación de esos datos, es importante, digamos, tenerlo presente y manifestarlo, digamos, que deberían ser conscientes los que pagan del tiempo y la preparación que lleva, y no solamente considerar tus costos, digamos, de acuerdo a qué tan importante o no, o sea, qué tan difícil o no es buscar esta perspectiva, esto que estamos queriendo averiguar. Porque sí, muchas veces, ¿qué pasa? Si vos averiguás todo, pero como te dieron los datos, y quién sabe qué le vas a dar como resultado. Entonces, uno mismo como científico de datos valora, digamos, la importancia que le da, digamos, al hecho de esto de la preparación previa. Ay, que se va. Bueno, y ahí les dejo ahí bueno, yo les voy a poner un foro para que indaguen un poquito ahí sobre esta herramienta ahí que pueden, pero en el foro les voy a parar porque tengo una cantidad de foros, tenemos que llegar a 6 foros este año, porque están incorporando como una herramienta más en el foro. Entonces les voy a poner apreciando que es una clase expositiva, ahí les voy a poner una o dos preguntitas de debate. Entonces ahí esta va a ser parte de eso. Bueno, eso era comentarles la importancia que tiene y dónde estamos parados y qué estamos haciendo y por qué. Ahí me avisa, ¿viste? Que me echa. ¿O no? Sí, me debe estar avisando eso. Bueno, no era eso, era Nico que llegaba. Bueno, entonces era eso, comentarles de que esto existe, que esto se llama así, que es parte del proceso, digamos, incorpora, o sea, dentro de la adquisición y limpieza de los datos está lo que habíamos manifestado que tienen que hacer esa practiquita, que es el EDA.